¿Qué le interesa a Dios? Tu corazón. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti. Dios, hoy con un corazón dispuesto, Rey, dispuesto a escucharte, con un corazón, Señor, con una mente y una voluntad, Dios, que se rinden delante de ti. Y yo te pido que en un momento tú reflexiones qué ha pasado en tu vida en este tiempo. Porque ten la plena seguridad que lo que hoy Dios te va a hablar, te va a decir por medio de su palabra, es no solamente para que tú lo escuches, sino para que lo pongas en práctica. Señor, en esta mañana, Rey, rendimos todo lo que somos delante de ti. Si hay algo, Señor, que anhelamos, es ir a más, ir por más, Dios. Así como lo decimos reiteradas veces, Señor, que contigo siempre hay más. Señor, pero ayúdanos a entender, Santo, qué es lo menos. Ayúdanos hoy, Señor, a entender qué es lo que estás esperando de nosotros. No queremos quedarnos, Señor, estancados. No queremos, Dios Todopoderoso, que pase el tiempo y pasen los años y que nuestra vida siga igual. Anhelamos, Dios, hoy poder, Señor, a través de tu palabra tomar consejo. Pídele al Señor que hoy tú puedas tomar su consejo. La palabra dice que de sabios es escuchar el consejo. Y yo creo que en esta mañana Dios a ti y a mí nos quiere aconsejar. Quiere sacarnos de toda congoja, de toda depresión, de toda tristeza, de todo pasado que te cuesta soltar. Hoy entiende, iglesia, aquí con tus ojitos cerrados, entiende que el Señor anhela que tú sueltes el pasado y anhela que tú vivas el presente y confíes que el futuro es un futuro prometedor cuando tú aprendes a contar con Dios, cuando tú tomas los principios del reino y aprendes a vivir, aprendes a perdonar, aprendes que en Dios todos los días es una nueva oportunidad. Señor, hoy declaro, establezco en el nombre que es sobre todo nombre, Dios, en el nombre de Jesús, que tu palabra, tu bendita palabra, Señor, hoy va a cumplir el propósito de ser aquella espada de doble filo que penetra hasta lo profundo, Señor, de cada uno de nosotros. Porque sé, mi Rey, que a cada uno de nosotros hoy tú nos quieres hablar de manera específica. Señor, hoy en el nombre de Jesús le ordeno al alma de cada uno de nosotros que calle y enmudezca, Señor, y que se sumise, Santo Dios, y se alinee a nuestro espíritu. Y a nuestro espíritu hoy le ordenamos en el nombre de Jesús que se alinee al mover del Espíritu Santo, porque yo creo, Espíritu de Dios, que tú eres el que quieres traernos hoy la verdad que hay en el corazón del Padre para nosotros, que somos sus hijos, que somos su iglesia. Señor, hoy declaramos que provocamos que un ambiente de reino esté en este lugar. Levanta tu mano derecha y empieza a provocar que un ambiente del reino se establezca en este lugar. Empieza a mover tu mano derecha como si le estuvieras pidiendo auxilio al Señor y dile: yo estoy aquí en esta mañana, Señor, porque reconozco que necesito de ti. Cuando yo te digo que levantes tu mano derecha, no es por un capricho, no es por una muletilla, es porque entiendo que en el Señor hay actos proféticos que tú y yo debemos hacer. Señor, yo creo, Rey, que Filadelfia es una iglesia, Santo, punta de lanza, cabeza y no cola, que estamos encima y no debajo. Señor, y hoy te decimos con nuestra mano derecha levantada: auxílianos, Dios. Queremos, Señor, ir de menos a más. Queremos, Espíritu de Dios, que tú vengas y nos guíes. Anhelamos, Jesús, que tú nos limpies. Anhelamos, Padre, que tú dirijas nuestros pasos y que tu paternidad se establezca en nosotros y que una identidad de hijos, Señor, venga sobre nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Jesús, exáltate en esta mañana. Espíritu de Dios, toma el control en esta mañana. ¿Quién era David? Si nosotros vemos el significado de David, David es el amado, el querido. Ahora, ¿quién era David? David era el hijo menor de su padre Isaí. Cuidaba las ovejas, tenía un talento tremendo a nivel musical y a nivel poético. Ahora,
Algo impresionante que uno debe detenerse a ver en la palabra es por qué el Señor escogió a ciertas personas sabiendo que habían otras muchas. Entonces yo debo entender en esta mañana que cuando el Señor registra hombres como David es para dejarme a mí una enseñanza de lo que yo debo hacer y de lo que no debo hacer. David era un hombre especial. David fue establecido un día en el vientre de su madre con un propósito especial. Y yo te digo en esta mañana, y tal vez tú esto lo sepas, pero es necesario volverte a recordar a ti, hijo de Dios, iglesia, que el Señor a ti te permitió ser concebido en el vientre de tu madre con propósitos de reino. Tú no viniste a esta tierra solamente a vivir como vive aquel que no conoce de Dios, aunque también tenemos que comer, calzar, vivir, tener una familia, crear una empresa y tal vez ser exitosos. Pero entiende que por encima de ello hay cosas espirituales, hay cosas del reino, hay ministerio que está esperando por ti. Y yo creo que en esta mañana el Señor quiere levantar de esa parte de su iglesia gente de reino. Amén. Gente que entienda que no puede seguir pegado a la aguja como disco rayado, hablando siempre de lo que le hicieron, hablando siempre de pobrecito, de a mí me pasó, a mí me traicionaron, a mí me fallaron. Es tiempo de que ya tú cambies el disco y empieces a hablar de manera diferente. Tú tienes que hablar como un hijo de Dios. Porque si tú crees que Dios es tu Padre, entenderás entonces que tú tienes que aprovechar cada día de tu vida. Cada día de tu vida es importante, ¿sabes? Porque mi mamá nos decía cuando nos despertábamos y se llegaba más o menos las 11 de la mañana, decía: ¿usted cree que el día es el que hace, mamita? El que hace es uno. Pues si usted no se pone pilas y barra y trapea y lava la loza, el día no va a ser por usted. De manera coloquial mi mamá me lo decía, pero hoy yo entiendo que lo que mi mamá me estaba queriendo decir es: aprovecha el tiempo, mamita, porque el tiempo que se va no vuelve. El tiempo que tú desaprovechas es algo que no va a volver. Si tú has venido desaprovechando el tiempo y los años han pasado y tal vez tú dices: bueno, he desaprovechado tanto tiempo en venir y acercarme a Dios, pues déjame decirte que ese tiempo no va a volver. Pero también déjame decirte que Dios es un Dios de oportunidades. Amén. ¿Cuántos creen en un Dios de nuevas oportunidades? ¿Cuántos creen que Dios el 2019, junio de 2019, pueden pasar cosas importantes en tu vida? Y pasarán cosas importantes en tu vida cuando tú tomes decisiones tomado de la mano de Dios. Amén. Entonces, contextualicemos esta porción de la palabra y lo que Dios quiere hablarnos. Dios no escoge multitudes, Dios escoge personas. Bien, pero yo te digo que eso depende de mí. Aquí hay, bueno, aproximadamente ¿cuántos hay conmigo? Unos 20. Y aunque yo sé que aquí hay 20 personas, yo creo que yo soy especial. Problema suyo si usted no lo cree. Yo me la creo. Y no por el hecho de que esté aquí adelante predicando, que tenga un micrófono, eso no tiene nada que ver. Porque un día yo estuve sentada también en una silla, pero desde ahí yo empecé a creer que yo era especial. Desde ahí yo empecé a creer que Dios me tenía a mí para propósitos de reino. Entonces lo que tú pienses de ti, eso tú eres. Si tú piensas que tú eres un fracasado en el amor, si tú piensas que tú eres un fracasado a nivel empresarial, si tú piensas que tú eres el pobrecito de tu familia y que si tu papá no alcanzó, tú no vas a alcanzar, eso tú eres. Y problema tuyo. Pero yo hoy vengo en el nombre de Jesús a decirte a través de esta palabra, a decirte a través de la vida de David, que el Señor a ti sí te escogió. Que tú sí eres una persona especial, que de 1000 Dios te escogió a ti, pero tú tienes que creértela. Tú tienes que dejar de ser la persona del común para aprender y entender y declarar que tú eres especial. Amén. ¿Cuántos especiales hay aquí en esta mañana? ¿Cuántas personas de reino hay aquí en esta mañana? ¿Dónde están los valientes que dicen: yo voy a dejar atrás mi pasado y me levanto desde hoy en adelante a vivir la vida como si fuera el último día? Amén.
Esa actitud en ti te va a catapultar a cosas mayores. Pero cuando tú eres de los que siempre están ahí y no piensas que eres especial, entonces ahí no podrán pasar muchas cosas. ¿De acuerdo? Bien, entonces tú y yo podemos ser ese uno. Dios actúa totalmente diferente a los estándares del mundo. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 27 y 28. Primera de Corintios. Si usted llega, me espera. Primera de Corintios 1, 27 y 28. Dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. De lo débil, de lo que nadie miraba, el Señor escogió. Ahora, David habla de esta palabra. Yo pienso que David es uno de los personajes que nosotros podemos retomar para decir: Señor, qué bueno llegar a ser como un día fue David. Bien, entonces lo primero que yo quiero que tú y yo entendamos en esta mañana de cómo ir de menos a más es que David hacía lo que hacía, hacía sus labores con excelencia. Diga: excelencia. Excelencia. La excelencia no es igual a la perfección, pero ser excelente es cuando yo soy alguien que punteo. Cuando yo les digo a ustedes, y la palabra nos dice que nosotros somos punta de lanza, que somos cabeza y no cola, que estamos encima y no debajo, no es porque seamos perfectos, pero sí porque somos llamados a la excelencia. Tú y yo somos llamados a ser excelentes. David era excelente en lo que hacía. En lo menos que un día estuvo David, él era excelente. Recuerde que yo le dije en un momento que David era el menor de sus hijos. Y a veces el menor es al que menos se le presta atención, ¿sí? Y aunque hay cuidados para el menor, pues obviamente yo espero primero que el mayor haga cosas antes que el menor, ¿cierto? Pero entonces vemos en la historia y en la vida de David que él era un muy buen pastor de ovejas. Primera cosa que David hacía con excelencia. Y en ese tiempo y en este tiempo tal vez nosotros pensar qué tan importante es la labor de un pastor, pues uno dice, pues no es muy importante. De hecho, si nosotros vamos a la labor espiritual del pastor, muchos menosprecian nuestra labor como pastores. De hecho, muchos critican que una mujer se pare a predicar la palabra del Señor. Pero yo un día entendí que Filadelfia es una iglesia diferente. Y si en San Vicente hay algún problema con que las mujeres prediquen, la verdad, eso me resbala. Porque entiendo que el Señor ha puesto un depósito en mi vida y que lo que Dios me ha dado a mí, yo quiero impartírselo a los demás. Amén. Entonces, David era un buen pastor. Primera de Samuel, vayamos nuevamente. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 34 y 37. Y yo le pido que usted no se desconecte de esta palabra. Vamos a estar concentrados, vamos a estar atentos, porque yo sé que el Señor hoy nos está hablando. Amén. Primera de Samuel 17, 34 al 37. Dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y se lo arrancaba de la boca, y si se revolvía contra mí, le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Ya fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Jehová añadió David, sé que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de manos de este filisteo. Bien. David hacía su labor con excelencia.
Y puede que David, siendo un joven, era un muchacho aproximadamente de 15 años, puede que él dijera, no, me toca ir allá a cuidar esas benditas ovejas de mi papá, pero pues yo lo hago, pero pues, qué pereza. ¿Y por qué no va mi otro hermano? David nunca tuvo una expresión de esa manera. Tú y yo no tenemos por qué menospreciar el lugar donde Dios nos ha puesto. Sea tu familia, sea tu esposa, sean tus hijos, sea tu empresa, sea lo que sea el momento que tú estás viviendo, tú no puedes menospreciar lo que el Señor te ha dado, porque es ahí en lo menos donde el Señor está conociendo tu corazón. Es ahí en lo menos donde Él quiere saber qué es lo que hay en tu corazón. Porque es ahí en los procesos de dificultades donde el Señor a ti y a mí nos pesa el corazón y mira qué es lo que hay dentro de mí. Si en nosotros hay menosprecio o si en nosotros hay agradecimiento. Levanta tu mano derecha y di: a Dios le gusta que yo sea agradecido. Al Señor le interesa que tú seas agradecido. Pero cuando tú ni siquiera valoras el hecho de que hoy amaneciste con vida, déjame decirte que entonces tú y yo no vamos a aplicar para otro tiempo. Muchas veces la iglesia del Señor es una iglesia tan desagradecida que ni siquiera valoramos esas cosas que el Señor hace de manera milagrosa. Mira, hoy muchos no amanecieron para contar la historia. Muchos están viviendo crisis donde el médico le dio un diagnóstico y le dijo: tú te vas a morir dentro de unos meses. Muchos tal vez hoy no tienen la oportunidad de estar al lado de gente que lo ama. Pero a veces tú y yo no agradecemos el hecho de que haya alguien a nuestro lado. Ahora tú puedes decir: un día me abandonaron, no importa, Dios a ti con todo te recogió. Porque si tú no te has muerto, a pesar del dolor que te causó, la decepción, la humillación, el rechazo, entonces entiende que es porque el Señor a ti te dio una nueva oportunidad. ¿Quién ha dicho que un fracaso a uno lo tiene que matar? Yo viví muchos fracasos. ¿Y de qué me sirvieron los fracasos? Gloria a Dios, para volverme a levantar y decir: Señor, tú no estás muerto. Tú estás vivo y de esta me levanto en tu nombre, Jesús. Amén. Entonces, cada día David reconocía que la labor de ser pastor era una labor que debía hacer con excelencia. Cuando tú aprendas a agradecer lo que el Señor te ha dado, así sea poquito, entiende que el Señor te va a decir: aplicas para que te dé más. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Mateo 25, 23. Mateo 25, verso 23. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice así: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo le dije en estos días a alguien: hoy voy a predicar sobre mayordomía. Pero el Señor no me dejó predicar sobre mayordomía. Pero quiero dar un apunte aquí en este contexto de esta palabra. Y es que nosotros debemos ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da. Cuando tú y yo no somos buenos mayordomos, y cuando todo nos lo comemos, y cuando todo nos lo vestimos, y cuando todo lo gastamos, pues déjame decirte que no estamos administrando bien. Si usted y yo hablamos con un campesino, el campesino cuando recoge la cosecha, ¿todo se lo come? ¿Todo lo vende? No, él deja las mejores semillas para volver a sembrar en la siguiente temporada de cosecha. No todo es para comérnoslo, hay que ahorrar, porque eso se llama administración, eso se llama mayordomía, eso se llama cuando yo le digo: Señor, yo quiero ser aquel siervo y fiel, que si he sido fiel en lo poco, tú me vas a poner en lo mucho. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor nos va a poner en lo mucho el 2019? Amén. Yo sé que así es. Entonces, hagamos de cuenta que hoy estamos viviendo el último día de nuestra vida. Si tú supieras que el día de mañana el Señor te va a decir: ya no fue más en esta tierra, ya te voy a llamar a mi presencia,
¿qué tantas cosas haríamos? Piense por un momento, ¿qué harías hoy si tú supieras que mañana el Señor ya te va a llevar? Piensa un momento. No se demore tanto, pero piensa. Tal vez diríamos, bueno, tengo que hacer una llamada a alguien que hace tiempo que no llamo. Voy a llamar a mi mamá, voy a llamar a mi papá, voy a perdonar al que no he podido perdonar, voy a darme una oportunidad con esa persona que tengo a mi lado, voy a invertir ese dinero sin tener tantos temores. Pero ¿sabes qué es lo más importante que debemos hacer? Es decirle, Señor, yo hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón. Porque recuerda que después de que este cuerpo deje de ser, hay una vida eterna, ¿no? Y esa vida eterna es muy, muy importante. ¿Cómo debe ser mi actitud? Excelencia. Es un principio del reino. Yo vuelvo y te digo en esta mañana, no menosprecies. No menosprecies. Deja de vivir cargado. Deja de vivir amargado, deja de vivir triste, deja de estar pensando, ay, pero es que si hubiese sido así, ay, pero es que si hubiese funcionado esa relación, ay, pero es que, ese pero es que a ti a veces y a mí nos ancla. ¿Qué pasa con un barco anclado? No se mueve. Y hay un ancho mar, pero no se mueve. ¿Cuánto hace que tú no te mueves? ¿Cuánto hace que el pasado te dejó anclado? ¿Cuánto hace que no tomas decisiones importantes y tu día a día se volvió lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo? Entiende que lo mismo de lo mismo es como el agua estancada que empieza a oler a feo. Dios quiere a la gente que aprenda que lo que yo tengo hoy debo hacerlo ¿con qué? ¿Con qué? Con excelencia. Punto 2. Capítulo 17 de Primera de Samuel, verso 34 nuevamente. Primera de Samuel 17, 34. Aquí vamos a ver un segundo punto muy importante para ir de menos a más. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas. ¿De quién? ¿De quién eran las ovejas que cuidaba David? Bueno, a ver, hágame el favor, cristianos, se me ubican, ¿no? Yo, concentraditos. ¿A quién David le cuidaba las ovejas? A su papá Isaí. Segundo punto importante en su vida: honra a tu padre y a tu madre. Segundo principio, que de hecho es el primer mandamiento con promesa que el Señor establece en su palabra. Un día, hace unos días que estuvimos en el congreso en Florencia, el profeta Felipe Bocio hablaba de un tema bien especial. No le dio mucha relevancia, pero alguien después me lo recordó. Y él dijo algo así. Dijo: hoy entiendo por qué mueren tantos jóvenes. Hoy entiendo por qué la juventud está dada a la perdición de los vicios, a una vida desenfrenada. Ahora entiendo por qué tantas balas perdidas alcanzan a los jóvenes. Porque se les ha olvidado honrar a padre y madre. Y si a usted le queda alguna duda de lo que le estoy diciendo, vayamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo 20, verso 12. Éxodo 20, verso 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a padre y madre, ¿para qué? Para que tus días se prolonguen. Cuando yo lo hago a la inversa y yo deshonro, mis días no se prolongan, se cortan. Porque Dios es serio. Porque tú no creas que el Señor ha escrito esta palabra porque no tenía nada más que hacer. La palabra del Señor es veraz y la palabra del Señor se cumple.
Porque en el Señor las promesas son sí y son amén. Todas se cumplen. Pero vaya que a nosotros nos gusta la promesa, pero el mandamiento a veces lo olvidamos. Tú quieres que te vaya bien en la tierra que Dios te da. Cuando Dios habla de tierra, Dios habla de posesión. Dios habla de bendición financiera. Dios habla de provisión que no escasee. Pero ¿de qué te vale a ti tener provisión si tus días se van a acabar rápido? Entonces entiende que para usted y yo garantizar esta vida aquí, la prolongación de la misma, tenemos que volver a levantar el teléfono y decir: hola mamá. Pero es que mi mamá, pastora, si yo le contara, ni me cuente. Porque tal vez me cuenta y es que mi papá, si viera, él no me cuente. Porque es que ahí no hay nada más. Honra a padre y madre. ¿Tú crees que una llamada honra? Claro que honra. ¿Tú crees que decirle: mamá, feliz día de la madre, honra? Claro que honra. ¿Tú crees que un giro, así sea poquito, yo no te digo manda millones, manda de acuerdo a lo que tú puedes? Porque si tú ya eres un padre, cabeza de hogar, ya tienes esposo, esposa, hijos, pues también tienes una responsabilidad. Pero también entiende que tu mamá, si está con vida, si tu papá está con vida, y tú puedes que no, pastora, pero es que eso tiene plata a la lata, ¿eso yo para qué le mando? ¿Quién ha dicho que es por eso? Mándale, envíale, llámalo, envíale una encomienda con un perfumito. Dígale: mamá, usted es importante para mí. Papá, usted es importante para mí. Si yo todavía lo tengo con vida, papá, yo un día decidí olvidarme de lo malo que usted hizo. Mamá, yo decidí olvidarme de lo malo que tal vez usted hizo. Y yo decidí honrarla y decirle: gracias. Porque aunque muchas mujeres abortan, tú no me abortaste. Porque aunque muchos hombres dicen: aborte ese bebé o no lo tengamos, papá, sea como sea, yo llegué a esta vida y usted puso ahí una semilla. ¿Ven? Entonces, segundo principio que David realizó y le dio con eso el boleto de ir a más, fue que el hombre honró a su papá. Él sabía que eso que estaba cuidando no era de él, pero que así no fuese de él, él tenía que cuidarlo y hacerlo bien. ¿De acuerdo? El honrar a padre y madre es un principio, no lo olvide, del reino. Usted y yo tenemos que movernos por principios del reino. Usted no se tiene que mover: es que me parece, es que como mi mamá me decía que yo no servía para nada, es que como mi papá me abandonó, es que como... No, muévase por principios del reino y usted recibirá recompensa. Tome los mandamientos del Señor y usted recibirá recompensa. David era un hombre entendido, aunque era joven. Esto no es por edad. Yo conozco viejos bien necios y conozco jóvenes bien sabios. Bien, esto no es por edad. Entonces, recuerda que lo que Dios a ti te ha prometido que va a hacer contigo, Él lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Punto 3. David tenía un corazón diferente. Él tenía un corazón especial. David tenía un corazón diferente. Y esto me parece tan especial, tan maravilloso. El capítulo 16 nos habla de esto, de Primera de Samuel. Nos habla de lo especial que era el corazón de este varón. De hecho, se conoce a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. ¿Tendrá importancia el corazón en esta historia de menos a más? Tiene importancia. Dice entonces, capítulo 16, 7. Pero Jehová respondió a Samuel. Quiero que lo leamos a una sola voz. Es importante que usted traiga su Biblia para que usted corrobore que lo que yo le estoy leyendo es cierto. Leámoslo a una sola voz. Pero Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Pero Jehová mira el corazón. Pero Jehová mira el corazón. Pero Jehová está viendo hoy tu corazón. Pero Jehová está viendo que a pesar de que tú tal vez hoy no querías venir a este lugar de encuentro, tú viniste. Porque Dios no es sino actúa como actúa el mundo. El mundo mirará tu apariencia. Si tú quieres aplicar para un buen empleo, tú debes estar dentro de los estándares de este mundo. Pero ¿tú crees que a Dios le interesa eso? A Dios no le interesa tu apariencia. Tú puedes venir aquí en chanclas, en chores. A nosotros eso no me molesta. ¿Por qué me va a molestar? A Dios le interesa tu alma. A Dios le interesa tu corazón. Porque la palabra dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tú puedes usar los mejores perfumes. Tú puedes usar la ropa de marca que quieras, los zapatos, no sé, del cuero de chigüiro. Pero a Dios eso no le interesa. Porque cuando a ti y a mí nos monten en el cajón y nos metan 3 metros bajo tierra, ahí la gente no se va a acordar de que tú vestías muy lindo. La gente te va a recordar por tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque tus ojos son las ventanas de tu alma. Entonces si yo los veo a cada uno de ustedes, yo puedo saber tú cómo estás. Uy, no, la pastora es bruja. No, es que tus ojos son las ventanas del alma. ¿Cómo está tu corazón? El corazón de David era un corazón especial. El corazón de David era un corazón limpio. En él no había carga, no había resentimiento, nada de eso había en él. ¿Sabes por qué? Porque David tenía una buena relación con Dios. Allá, cuando David estaba pastoreando las ovejas de su papá Isaí, David lo hacía con gusto. Y como David sabía cantar y sabía tocar y era poeta, me imagino, y de hecho vemos en los salmos, las hermosas canciones que David le compuso a su Dios. Dios pone en mi corazón que hay talento, ¿saben? En muchos de ustedes para componer. Que si usted se dejara guiar por Dios, usted podría componer canciones que ministren el corazón de mucha gente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos una historia de vida. Y cuando el enemigo a ti tal vez te quiso pisotear, tirar al piso, desenfocarte del propósito, lo que tú debes hacer es escribir una canción que le diga a este mundo que tú decidiste volverte a tomar de la mano de Dios y decidiste no creerle a las mentiras de Satanás. Tú y yo tenemos cosas con que bendecir a muchos, pero a veces nos conformamos en ver la pinta, la apariencia, el estudio. ¿Cuánto tiene en la chequera? Si tiene una buena empresa. Aunque yo sé que el Señor va a hacer de muchos de aquí grandes empresarios, yo sé que esa no es la garantía para que Filadelfia sea una iglesia próspera. Esa no es la garantía. ¿Por qué? Porque pues simplemente una persona puede tener una muy buena empresa, puede tener mucha prosperidad financiera, pero si no es alguien dadivoso, pues a la iglesia no le sirve de mucho. Pero cuando tú eres aquella viuda que tenía la denominación más pequeña y la dio, ahí seremos una iglesia grande. Porque eso no es por plata, eso es por el corazón. Cuando tú y yo hacemos las cosas de corazón, cuando tú y yo le decimos, Señor, aquí está mi corazón. Sí, Dios, tengo un corazón cargado. Sí, Señor, tengo un corazón herido.
Señor, tengo tantas cosas en mi corazón que por eso yo me comporto así, por eso soy agresivo, por eso soy inconstante, por eso me cuesta socializar, porque mi corazón quedó marcado por las secuelas de un pasado. Es ahí lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere es que tú tengas la capacidad y la madurez de decirle: Señor, estoy así, soy mal. Yo no quiero ser hipócrita contigo, Señor. Tú y yo no podemos vivir de apariencias. Mira, pon eso aquí y aquí. Tú no puedes vivir de una apariencia con Dios, porque las fachadas se caen. Cuando venga el proceso en tu vida, se te cayó la fachada y se mirará lo que es realmente en tu corazón. Pero cuando tú y yo podemos ser lo suficientemente sinceros. Ahora, yo también he escuchado a personas que dicen: no, es que yo soy así de sincera, y el que le gustó, no de malas. Y si le duele, pues sóbese. No, tampoco. Entienda que así tampoco es la vida con el Señor. Porque cuando tú tienes un corazón conforme al corazón de David, eres una persona que no va a matar al rey Saúl. Es otra historia más adelante que veremos. Salmo 139, 7 al 12. Salmo 139, del 7 al 12. ¿Estamos ahí? Dice: ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Perdón, vuelvo porque leí algo mal. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. A ver, ¿tú cómo te vas a esconder de Dios? Hay algo bien particular, y nos lo han dicho muchas veces, y es que esas puertas son mágicas, ¿cierto? Puede que el novio y la novia vengan peleando en el mayor agarre, que el esposo y la esposa hayan estado a darse con el sartén de la cocina, que la mamá le haya dicho al muchachito hasta Pepa porque no se alistaba rápido, pero pasa esa puerta de aquí. ¿Cómo está, pastora? Bien. Hoy es el día. Hay una, José Ordóñez, ¿no? Hoy es el día, muévase, hoy es el día. A veces somos así y pensamos que eso a nosotros nos va a servir de algo. No, es que el pastor me vea que yo soy juicioso en ir allá, entonces yo me siento, yo llego y eso no sirve de nada. Porque ¿de dónde me voy a esconder de mi Señor? Mi corazón es pesado por Dios. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Heno y hojarasca? ¿O hay piedras preciosas, oro, plata? ¿De qué está hecho tu corazón? Y tal vez tú podrías decir: sí, pastora, yo un día tenía un corazón tan hermoso, tenía un corazón con un peso de reino, la tenía clara, pastora, pero pastora, un día me pasó algo y eso me marcó, me desenfocó, y hoy en día, aunque estoy aquí sentado, pastora, soy un hombre, una mujer llena de cargas y no quiero nada. Yo un día lo único que quería era morirme, ¿sabe? Y era cristiana, y lo único que quería era morirme, porque un día un hombre me marcó la vida. Porque un día alguien me dijo: me voy a casar contigo, y después salió con un chorro de babas y no me casó conmigo.
Pero entendí después de los años, aunque lloré y lloré y lloré y lloré noche tras noche, como dice la canción, un día tuve que secarme las lágrimas y decir: Señor, yo no puedo seguir así. Tú eres más grande que aquel hombre que me dejó, porque tu amor no deja de ser, y tú me has amado a pesar de que ya hoy en día no sé ni para dónde voy ni de dónde vengo. Entonces en ese momento el Señor, y yo se los he dicho muchas veces, después de 5 años de espera, Dios me envió al varón correcto. Ahí está, ahí está. Démosle un aplauso al Señor por la vida de nuestro pastor. Entonces, no nos podemos esconder. Proverbios 24, verso 12. Proverbios 24, 12. Dice así: porque si dices, lo sincero es que no lo supimos, ¿acaso no lo esperé? A ver, no sé si estoy donde debo estar. Proverbios 24. Si es 24, no me fui, es que me fui lejos. Ya, sí, es esta. Porque si dices, lo cierto es que no lo supimos, ¿acaso no lo considera el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y él pagará al hombre según sus obras. Vuelvo y lo leo. Porque si dices, lo cierto es que no lo supimos, ¿acaso no lo considerará el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y él pagará al hombre según sus obras. El Señor va a traer recompensa y paga en esta tierra de los vivientes según tu corazón. Él es el que pesa tu corazón. Y tú puedes decir: pastora, fue gravísimo lo que a mí me pasó. Es algo que no le ha pasado a nadie. ¿Cómo tú vas a comparar lo que te ha pasado con lo que pasó Jesús? ¿Será más grande lo que a ti te pasó que todo lo que sufrió Jesucristo en la cruz del Calvario? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los que vino, ellos mismos lo mataron. Prefirieron soltar a Barrabás, que era un hombre malísimo, que absolverlo a él de un cargo que no hubo. ¿Puedes tú decirme en esta mañana que lo que tú has vivido es más tremendo, más grave, más hiriente que todo lo que vivió Jesús? Y si tú vienes a decírmelo, yo te voy a decir que tú eres un mentiroso y que tú eres una mentirosa, y que hoy es el tiempo de quebrarte el argumento, y que hoy es el tiempo de quebrarte ese corazón argumentado, herido, y que hoy es el tiempo que tú tienes que volverte a levantar, y que hoy es el tiempo de dejar de ser tan almático y pensar que a ti fue el único que te pasó eso, y que hoy es el tiempo en el que el Señor te está diciendo: ya es tiempo, no esperes más, mañana puede ser tarde. Hay que buscarlo mientras pueda ser hallado, porque después puede ser tarde. No te lo digo como una amenaza, te lo digo como una advertencia. Uy. Entonces, tal vez a ojos de muchos no eres de gran valor, solo ven nuestros errores. ¿Y a David le pasó? A David le pasó. Pero David permaneció íntegro. No permitió que su alma se afectara. Mira, tú y yo tenemos que aprender a ser tan buenos cristianos, tan preparados y tan enteros en este corazón, que cuando vengan los procesos, mira, si tú y yo estamos caminando bien con Dios, viene el proceso y tú lo único que tendrás que hacer es: Señor, ¿qué es lo que tengo que aprender? Yo aquí estoy, Dios. Pero ese proceso a mí no me va a desenfocar, Dios, porque entiende que tú y yo somos forasteros en esta tierra, pero nuestra nacionalidad está allá en el reino de los cielos. Y aunque creo que la salvación no la vamos a perder, porque así sea en el último momento, Dios es tan amoroso que te va a permitir
volver a restaurar tu relación con Él. Entiende que no habrán tantos galardones si tú viviste aquí en esta tierra siendo un hombre de doble ánimo. Que si todo está bien, tú levantas las manos, pero si todo está mal, no levantas las manos. ¿Tú qué piensas? ¿Que Dios sin ti va a dejar de ser Dios? Él sigue siendo Dios. Pero tú y yo sin Dios no somos nada. Eso somos. Somos un barco a la deriva. ¿Tú piensas que aquel problema a ti entonces te hizo sucumbir totalmente? ¿No ves que tienes vida? Es que ese proceso que viviste no era para muerte, era para vida. Para testificar que aunque a ti te rechazaron, aunque David un día tuvo que reconocer que sus hermanos no lo valoraron, que ni siquiera su papá se acordó de él. Cuando el profeta Samuel llegó a ungir al nuevo rey, al que Dios había escogido, ni siquiera el papá de David se acordó de él. Y mandó llamar los 7 hermanos, a Sama, bueno, a otros 2 que nombra ahí la palabra, no recuerdo, pero a David no. Y es aquí donde se levanta esa palabra, que Dios no ve como ve el hombre, que Dios mira tu corazón. Tu corazón es valiosísimo para Dios, porque entiende que si tú tienes un alma bien direccionada a través de la palabra, a través de permanecer tiempo con Dios todos los días, tú eres una persona que aplicarás para ser rey. Pero cuando yo no soy una persona que he sido entrenado y pulido, como fue pulido David, para luego enfrentar a un Goliat, y derribarle la cabeza, todo el tiempo este mundo nos tendrá agobiados. Todo el tiempo las circunstancias que quieren bendecir tu vida y hacerte más fuerte te van a venir a golpear y te van a desenfocar. Por eso hay mucha iglesia del Señor que se la pasa como las olas del mar. Hoy está arriba y mañana está abajo. Entonces nosotros como pastores, ¿qué hacemos con una persona así? ¿Aplica para servir? No aplica. No porque Dios quiera personas perfectas, pero el Señor sí busca características en la gente. Porque el Señor necesita una persona que sea capaz de confiarle las almas. Dice la palabra del Señor: mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Y eso para qué? Para preservación del alma. Pero a veces el pueblo de Dios quiere: Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor, prospérame, Señor, devuélveme a mi pareja, Señor, restáurame mi familia. Pero ¿y el resto qué? Se nos olvida. Se nos olvida qué es caminar con Dios. Y pensamos que caminar con Dios es como caminar en el mundo. Pero hoy entiende algo: tú no puedes traer principios del mundo para aplicarlos en el reino de Dios, porque ahí vas a fracasar. Y te vas a argumentar y te vas a llenar de decepción, de depresión. Entonces, ¿cuál es el resultado de hacer lo correcto? ¿Cuál fue el resultado en David de haber honrado a su papá y a su mamá? De haber sido un hombre de fe, de haber tenido un corazón bonito, un corazón sincero, un corazón diferente, un corazón especial. Vamos a ver el resultado. Primera de Samuel 16. Volvamos nuevamente. Primera de Samuel, capítulo 16. Gloria a Dios por este calor que está haciendo mucho calor. 16 del 10 al 13. Escucha. Hizo luego pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, papá de David: ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y lo hizo entrar. Era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es.
Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día vino sobre David el Espíritu de Jehová. Se levantó luego Samuel y regresó a Rama. El que honra, recibe honra. ¿Tú has honrado a tu papá? ¿Has honrado a tu mamá? Vas a recibir honra. ¿Tú honras a Dios? Vas a recibir honra. ¿Tú honras a tus autoridades espirituales? Tú vas a recibir honra. ¿Tú honras a las personas que Dios ha puesto en autoridad en la tierra? Tú vas a recibir honra. Pero si tú no has hecho nada de lo que yo te he dicho, tú no vas a recibir honra. David hizo lo que tenía que hacer y recibió honra. ¿Tú qué crees? ¿Cómo se sintió David cuando el profeta, o sea, es que el profeta era la misma voz de Dios, cuando él dice: no nos sentaremos a la mesa hasta que David no venga? El Señor no se ha olvidado de ti. El Señor ha estado esperando por ti. El Señor ha sido paciente contigo. El Señor ha sido fiel contigo. Yo no sé, Dios, a quién le está hablando esta mañana, pero siento que la presencia del Señor hoy va a traer restauración a este lugar. Restauración a muchos corazones que han estado apartados. Restauración. Dios permite que muchos vean tus atributos, tus características, tus virtudes. Cuando entró David, ¿qué registra la palabra? Era rubio, de ojos hermosos, de buen parecer. Mira, durante mucho tiempo yo no era capaz de hablar por medio de un micrófono. Me daba mucha pena, muchísima pena. Porque el enemigo a mí me había vendido una idea, y era que yo no sabía hacer nada. Que todo lo que yo hacía no servía. Y después de los muchos años de conocer al Señor, y Dios me da la oportunidad, porque Dios lo coge a uno. Ven, Rosso, párate acá. Párese duro porque lo va a empujar, ¿oyó? Viento para allá. Yo no quería que Dios hiciera nada conmigo, porque yo era una mujer llena de temores, de dudas, llena de palabras fracaso, fracaso, fracaso. ¿Y sabes Dios qué tiene que hacer con uno? Sacarlo de allá del anonimato, de allá donde tú mismo te metiste, donde el enemigo te metió y tú dejaste que te metiera. Porque si tú estás hoy en un lugar de encierro, es porque tú permitiste que Satanás te metiera allá. Dios lo que hace es esto. Siéntese, Rosa. Por eso llamé a un hombre y no a una mujer. Eso es lo que Dios hace. Y si tú quieres que Dios así te trate, Dios lo va a hacer. Dios te va a sacar del anonimato. Dios te va a sacudir el polvo. Así como la mamá cuando lo cogió uno de la oreja y le decía: ven. Así Dios lo va a hacer. Pero Dios va a hacer lo que tenga que hacer para cumplir el propósito en ti. Samuel dijo: no nos sentaremos hasta que Él no venga. ¿Comieron antes de que llegara David? ¿Se sentaron a la mesa? No. Mira, hay cosas que están esperando por ti. Y el Señor está esperando. Está esperando. Y está esperando. Ya ha estado esperando.